Teoría objetiva del valor. Petty Smith, Ricardo Marx. Características de la teoría objetiva del valor, teoría del valor del trabajo o teoría marxista. Pretende explicar qué es y cómo funciona el valor en una sociedad históricamente determinada y se afirma que tiene tres características, las cuales son: histórica. Explica cómo surge y se manifiesta el valor en la sociedad primitiva y su evolución hasta su manifestación en la sociedad capitalista actual. Esto es, explica el valor en una sociedad determinada. Objetiva. Analiza la manifestación real y objetiva del valor en la sociedad y lo considera un valor social, no un valor subjetivo que depende de criterios personales, es decir, reconoce la existencia objetiva de los procesos económicos y una colectividad. Social. Estudia el valor desde el punto de vista de la producción total de la sociedad, ya que lo importante es el valor social y no el valor que cada persona le da al bien. ¿Qué se entiende por mercancía y cuáles son sus características? De acuerdo con Marx, la mercancía constituye la base económica de la sociedad capitalista. La mercancía tiene dos características. Primera, satisface necesidades humanas, valor de uso, es decir, no se venden porque satisfacen las necesidades del productor directo. Por ejemplo, la comida que prepara la ama de casa para sus hijos. Producirla para intercambiarla o venderla es valor de cambio, es decir, la proporción en que se cambian valores de uso de una clase por valores de otra. ¿Cuál es la diferencia entre valor de uso y valor de cambio de mercancías? El valor de uso puede satisfacer necesidades humanas de acuerdo con sus características específicas y sus propiedades y solo se manifiesta en el uso y consumo de bienes. En el uso de valor de cambio ya no interesan las propiedades materiales de los bienes, porque ello expresa su utilidad, es decir, su valor de uso. ¿Cuál es la fuente de valor de las mercancías que determina el intercambio de mercancías como una cuestión social? El valor es el producto social de la actividad colectiva, conjunto de todos los miembros colectivos de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo? La fuerza de trabajo es la capacidad que tenemos los hombres para desarrollar un trabajo, y el trabajo es la aplicación de la fuerza de trabajo. ¿Cuáles son los tipos de trabajo existentes? Todo trabajo es al mismo tiempo concreto y trabajo abstracto. Esto es el doble carácter del trabajo. Trabajo concreto. Es el trabajo específico de los productores. Es aquel trabajo útil que produce objetos útiles, valores de uso. Por ejemplo, el trabajo del panadero, que hace el pan, o del herrero, que produce objetos de hierro. Trabajo abstracto. Es el trabajo igual que realizan todos los productores. Como tal, este representa el desgaste de energía física y mental. El trabajo abstracto o indiferenciado produce el valor de cambio de las mercancías. Hay otra clasificación de trabajo según el grado de calificación o preparación del mismo: trabajo simple y trabajo completo. El trabajo simple es aquel que no requiere de ninguna preparación completa. Trabajo complejo. Es el trabajo complejo, se requiere de una calificación y preparación para así realizar dicha producción. Es más productivo que el trabajo simple. En una hora de trabajo completo se producen varias veces lo que se produce en una hora de trabajo simple. ¿En qué consiste el tiempo socialmente necesario? El tiempo de trabajo socialmente necesario consiste en el requerimiento para producir un valor de uso, cualquiera, en unas condiciones normales de producción y con el grado de destreza e intensidad de trabajo imperante en la sociedad. Es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera en las normales de producción y con el grado de destreza e intensidad del trabajo imperante en la sociedad. Según Marx, ¿cuáles han sido las formas de manifestación histórica del valor? Forma simple, concreta o fortuita de valor. Esta es la primera forma histórica en que se manifiesta el valor. Se da cuando las sociedades primitivas empiezan a producir un excedente y existe la posibilidad de un intercambio. Esta primera forma de intercambio es el trueque. Forma total o desarrollada de valor. Esta forma de valor aparece cuando el intercambio ya se ha desarrollado y no se da solo la forma fortuita. Forma general de valor.
La siguiente forma es la forma general, que se da precisamente cuando el cambio ya se ha generalizado y la mercancía se convierte en un equivalente general de todas las demás por su aceptación general. Forma dinero del valor. La forma general a la forma de dinero no tiene cambios fundamentales, que aquí únicamente es el equivalente general, es el oro. ¿Cuáles son los componentes del valor? Capital constante. Parte del capital que se incorpora a las mercancías bajo la forma de medios de producción. El capital constante se forma principalmente de instalaciones, edificios, maquinaria, herramientas, materias primas, etc. Capital variable. Parte de la capital que el capitalismo invierte al comprar fuerza de trabajo, es decir, el capital variable representa el salario de los obreros. El capitalista no paga el trabajo, sino la fuerza de trabajo. Plusvalía. Es el valor creado por el obrero en el tiempo de trabajo excedente del cual se apropia el capitalista por ser dueño de los medios de producción. La plusvalía representa la explotación de los trabajadores asalariados. Diferencias entre los tres tipos de plusvalía. Plusvalía absoluta. Se obtiene aumentando la jornada de trabajo sin modificar el tiempo de trabajo. Plusvalía relativa. Se obtiene disminuyendo el tiempo de trabajo necesario sin modificar la jornada de trabajo. Plusvalía extraordinaria. Es un tipo de plusvalía relativa que solo obtiene los empresarios que logran reducir el tiempo de trabajo necesario mediante incrementos en la productividad. Teoría subjetiva del valor. ¿Qué se entiende por una necesidad? ¿Cuáles son sus características y clasificación? Una necesidad es una reacción psicofisiológica, una carencia que causa en el sujeto que la experimenta la falta de equilibrio entre las fuerzas internas de su organismo y las del medio que la rodea. Las necesidades tienen características como tienen un objetivo que finalmente la va a satisfacer. Si no existe un bien que satisfaga la necesidad, no existe una necesidad. Son históricas, o sea que cambian conforme la sociedad se desarrolla y están influidas y determinadas por condiciones sociales e individuales como el sistema económico-social. La jerarquización más aceptada de las necesidades es la que propone Abraham Maslow. Se representa de la siguiente manera: fisiológicas, dormir, comer o beber agua. Seguridad, tranquilidad, bienestar, buena salud. Pertenencia y afecto, amistad, afecto, identificación. Estimación o reconocimiento, que es la confianza, autorreconocimiento, prestigio, éxito. Y por último, autorrealización, que son los logros, el mejoramiento personal y las ambiciones. ¿Qué son los bienes? ¿Cuáles son las condiciones para ser catalogado como bien y cuál es su clasificación? Los bienes son objetos materiales que reúnen características que los hacen capaces de satisfacer las necesidades humanas. Un bien se considera como tal cuando reúne condiciones como la existencia de una necesidad de determinadas características, que el bien cuente con las cualidades aptas para satisfacer la necesidad y que sea posible disponer del bien para la respectiva satisfacción. Clasificación de bienes según los subjetivistas: libres como el aire y el agua y económicos como las casas y los coches. De acuerdo a su naturaleza, naturales como los árboles, el agua y la tierra, humanos, el hombre mismo, y mixtos, una combinación de estos dos. De acuerdo con su duración, no duraderos, o sea, consumo a largo plazo, y duraderos, consumo a largo plazo, y no duraderos, consumo inmediato o de corto plazo. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo productivo y trabajo improductivo? La diferencia es el tipo de bien que produce cada uno. El trabajo productivo produce bienes tangibles, o sea, mercancías que resultan de una actividad. Al contrario, el trabajo improductivo produce bienes intangibles o servicios. ¿Por qué son importantes los términos utilidad y escasez en la teoría subjetiva del valor o teoría del valor-utilidad? Ambos términos son las bases que nos ayudan a darle precisión a esa teoría, ya que se relacionan entre sí para darle valor a un bien. ¿Cuáles son los tipos de utilidad? ¿En qué consiste cada uno y por qué son importantes en la teoría subjetiva del valor? Entendemos a la utilidad como el valor que se le otorga a un bien. La suma de las utilidades marginales es la unidad total. Podemos definir a cada una de la siguiente manera: utilidad total, satisfacción total que un individuo obtiene por la posesión o consumo de un bien,
Y utilidad marginal, aumento de la utilidad total provocado por el incremento de una unidad consumida o producida. ¿En qué consiste el principio de marginalidad? Explica cómo un individuo destina a otro uso el bien que posee. Este individuo destinará unidades de un bien a otro uso cuando la utilidad marginal que le proporcione el otro uso sea igual a la utilidad marginal que le daba el primer uso. Esto quiere decir que cuando un individuo posee un bien y ese bien produce una utilidad marginal suficiente, puede emplearlo a otro uso que iguale la utilidad marginal del primer bien. Por ejemplo, cuando una persona tiene trigo y lo utiliza para comer y después decide utilizarlo también para alimentar el ganado, lo hará cuando la utilidad marginal del ganado sea igual a la utilidad marginal del trigo como alimento. ¿En qué consiste la relación directa entre valor de uso y utilidad? Es evidente la relación entre valor de uso y utilidad, ya que esta es apreciada subjetivamente en cuanto satisface las necesidades del individuo, lo que constituye para él el valor. Por esto a la teoría subjetiva del valor también se le llama teoría del valor de valor-utilidad, ya que en el valor está la función de la utilidad subjetiva. La utilidad es un concepto general y abstracto que se aplica a bienes que satisfacen necesidades. El valor de uso o subjetivo es el que el individuo asigna personalmente a sus bienes. El valor de cambio es la capacidad que tienen los bienes, debido a que son útiles y escasos, de intercambiarse unos con otros. ¿Cuáles son los determinantes de un plan de consumo individual? El plan de consumo de un individuo está determinado por los siguientes factores dependiendo de la base de la conducta racional del individuo. Estructura de sus necesidades, la cual varía de un individuo a otro. La escala de preferencias que el sujeto se fija al satisfacer sus necesidades. Precios de los bienes y servicios que desea adquirir. Y 4. Niveles de ingreso de la persona. ¿En qué momento las necesidades se convierten en demanda y cuáles son las condiciones necesarias para que la demanda exista? Estas son las condiciones para que una demanda exista: el deseo de adquirir una mercancía y la capacidad de compra. Dependiendo de cada individuo se realiza una demanda o una oferta. ¿Qué se entiende por tasa marginal de situación? La tasa marginal de situación es la cantidad de dinero que el individuo está dispuesto a sacrificar a cambio de determinada cantidad de un bien. Es decir, los precios de las mercancías son iguales a las tasas marginales de sustitución de dinero. Por ello, las necesidades se convierten en demanda cuando el individuo adquiere un bien a un precio dado, debido a que la tasa marginal de sustitución de dinero es igual al precio del bien que se adquiere. Es decir, el intercambio demanda se realiza cuando la tasa marginal de sustitución de dinero es igual al precio del bien que se demanda.